Ya. Vamos a partir la ayudantía, así que espero que todos ya la tengan descargada. Es una ayudantía de procesos. Creo que ustedes han seguido avanzando con el tema de procesos con el profesor. Así que, eso. Ahí les voy a dar como algunos tips o cosas que a mí me han servido para resolver este tipo de ejercicio. Ya. El ejercicio 1 dice: una productora agrícola cuenta actualmente con 4 personas para realizar el empaquetado de frambuesas. La entrada del proceso es un contenedor de frambuesas recién extraídas del campo, mientras que la salida es otro contenedor con pequeñas canastas de 100 gramos de frambuesas de alta calidad. Entonces, en nuestro proceso van a entrar frambuesas y van a salir canastas de 100 gramos cada una. El proceso de empaquetamiento consiste en 3 etapas. Primero se deben seleccionar las frambuesas que cumplen con los estándares de exportación. Para esto se cuenta con 2 personas que juntas son capaces de seleccionar 10 gramos de frambuesa por segundo y pasarla a un contenedor de frambuesas de alta calidad. La segunda etapa consiste en recoger frambuesas y colocarlas en pequeñas canastas de 100 gramos. Esta etapa utiliza un trabajador quien es capaz de armar una canasta cada 20 segundos. Finalmente se procede a empaquetar cada canasta envolviéndolas con plástico y pegándole un autoadhesivo indicando flecha, bla, bla, bla. Esta última etapa requiere de un trabajador quien logra empaquetar 12 canastas por minuto. Entonces, tiene harto relleno, harto bla bla este enunciado, pero nos entregan los datos directamente. Entonces vamos a la pregunta A. La pregunta A dice: confecciona un diagrama de flujo describiendo todo el proceso. Una pregunta, ¿ustedes ya vieron más o menos esto con el profe? Te iba dibujando el proceso, por ejemplo, ensamblar, después se va para acá. ¿Sí? ¿No? ¿No se Sí, acuerda? ¿Sí? lo hemos visto. Ya, acá. Entonces, partamos. Aquí nos dicen que tenemos 3 etapas. La primera es la de selección. La segunda etapa es la creación de la canasta. Y la última etapa es el empaquetado. Entonces, para confeccionar el diagrama de flujo describiendo todo el proceso, tenemos que poner las etapas que nos mencionan, las capacidades de producción y los recursos que utilizan. Eso simplemente es dibujar todos los datos que nos dieron. Entonces, para selección, primero nos dicen que cuentan con 2 personas, ¿ya? Con 2 personas. Ustedes escriban personas. Y que estas 2 juntas son capaces de seleccionar 10 gramos de frambuesa por segundo. Entonces, esta etapa tiene una capacidad de trabajo de 10 gramos por segundo. ¿Ya? Esa es la capacidad de la etapa en conjunto. La creación de la canasta nos dice que utilizan un trabajador solamente y que pueden empaquetar una canasta cada 20 segundos. Hace una canasta cada 20 segundos. ¿Ya? Esto está bien escrito. Acuérdense que las capacidades, como esas tasas, es unidad partido en tiempo. Una cosa es que yo aquí no lo haya dividido, pero está en el fondo como correctamente. Unidad partido en tiempo. Y en el empaquetado también tenemos a una persona. Y nos dicen que logra empaquetar 12 canastas por minuto. 12 canastas
por minuto. Entonces, en el fondo, podríamos decir que aquí ya tenemos nuestro diagrama, pero lo mejor para representar nuestro diagrama es poner siempre las tasas en la misma unidad de medida. ¿Ok? Aquí tenemos gramos por segundo, aquí canasta cada 20 segundos, y aquí canasta por minuto. Entonces, para representar correctamente, lo que se debe hacer es traspasar esto a las mismas unidades de medida. En este caso no te están pidiendo algo en específico, por lo tanto ustedes podrían elegir la que quisieran, para efectos de esta pregunta. Ya, ahí sale. Aquí entran frambuesas. Y salen canastas, que son de 100 gramos. Entonces, para terminar esto tendríamos que traspasar la misma unidad de medida. ¿Qué vamos a elegir en este caso? Como les dije, pueden elegir lo que quieran, pero podríamos hacerlo en canastas por minuto. Porque aquí tenemos canastas por segundo es quizás un poco complicado porque te van a quedar números como decimales, fracciones. Entonces podría ser como para verse bonito, representarlo en canastas por minuto. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de unidad? Tenemos 10 gramos por segundo. Y yo lo quiero pasar a canastas por minutos. Entonces, no sé la forma que lo hacen cada uno. Esta por lo menos es la forma que yo encuentro más fácil. Es ir multiplicando y vas cancelando la unidad de medida y vas dejando las unidades de medida que te convienen. Entonces, por ejemplo, vamos a transformar primero los gramos. Entonces lo multiplico. Yo sé que, si quiero pasar de gramos a canasta, sé que una canasta son 100 gramos. Entonces, una canasta son 100 gramos. Entonces ahí ya se me cancela la unidad de medida de gramos y me quedan canastas. Pero ahora me falta pasarlo a minutos. Entonces yo sé que de segundo a minutos es 60 segundos. Como que no le marco. 60 segundos son un minuto. Se me cancela la unidad de medida de segundo y ahí me queda efectivamente en lo que yo quería, que es canasta partido en minuto. Entonces simplemente hay que multiplicar todo lo de arriba y dividirlo por todo lo de abajo. Sería 10 por 60, 600 dividido en 100 sería 6. Entonces me queda 6, la unidad de medida que me quedó, canastas por... 6 canastas por minuto. Esa es la primera taza de la primera tabla. Luego en esta es más fácil, tenemos una canasta cada 20 segundos, solamente hay que pasarlo a minutos. Entonces 60 segundos es igual a un minuto. Se me cancelan los segundos y me queda 60 partido en 20, 3 canastas por minuto. Y aquí serían 12 canastas. ¿Ok? Entonces la forma de representar el diagrama de flujo describiendo todo el proceso es hacer los dibujitos y dejar las unidades de medida en la misma unidad de todas las etapas. ¿Ok? Esa es la pregunta A. ¿Alguna duda? Vamos a la B. Pregunta B.
Analiza el proceso indicando la capacidad de cada etapa, el cuello de botella y el tiempo de ciclo de cada canasta empaquetada a 100 gramos. Bueno, me piden primero indicar la capacidad de cada etapa, que eso ya lo hicimos anteriormente. Ustedes pueden haber hecho esto quizás en gramos por segundo y haber puesto todo en gramos por segundo. Entonces quizás en la B tendríamos que haberlo pasado a canastas por minuto, pero en este caso lo hicimos en canastas por minuto, entonces la primera pregunta, que es indicar la capacidad de cada etapa, ya está respondida. Está respondida la pregunta A. ¿Ya? Capacidad de cada etapa, respondida en A. A veces cuando les preguntan la capacidad de cada etapa, generalmente, eso sí, no lo tengo muy claro, hay que hacerlo, lo ideal es hacerlo como en las unidades de lo que sale. Por ejemplo, yo les dije que entran frambuesas, entran gramos de frambuesa, pero salen canastas. Entonces, ojalá dejarlo como en cuántas canastas por minuto o por segundo se hace, ¿sí? Como según lo que sale. Después me piden el cuello de botella. Entonces yo tenía que para la selección, eran 6 canastas por minuto. Para la creación de canastas eran 3 canastas por minuto. Y para el empaquetado, 12 canastas por minuto. Entonces, ¿cuál es el cuello de botella? El cuello de botella es nuestra parte del proceso que va a colapsar primero, o sea, la que puede procesar menos unidades de algo en un tiempo determinado. En este caso sería, este sería nuestro cuello de botella, porque es la que menos unidades puede procesar por minuto. Este sería el cuello de botella. Y finalmente nos piden el tiempo de ciclo de cada canasta empaquetada de 100 gramos. Aquí vamos a hacer una distinción de qué es el tiempo de ciclo y qué es el tiempo de flujo. Se los voy a escribir con mis palabras ya. Por una parte nosotros tenemos el tiempo de flujo, que es cuánto se demora una unidad en pasar por todo el proceso. O sea, una canasta, cuánto se demora en pasar por selección, por creación de canasta, por empaquetado, cuánto se demora en todo, es el tiempo de flujo. En pasar por todos los procesos. Entonces, ¿qué sería el tiempo de flujo? El tiempo de flujo sería la sumatoria de lo que se demora en cada una de las partes. O sea, cuánto se demora una canasta en selección, más lo que se demora aquí, más lo que se demora acá. Eso sería el tiempo de flujo. En cambio, el tiempo de ciclo es, ¿cómo decirlo? Es cada cuánto van a ir saliendo unidades. Porque una cosa es que se demore, por ejemplo, 1 minuto en pasar, no, ya, pongámosle 5 minutos en pasar por todo el proceso, pero al final, en la última etapa, yo voy a ver que me van a ir cayendo cada 5 segundos, me va a ir saliendo un producto. Cada 5 segundos, cada 5 segundos. Entonces, ese es el tiempo de ciclo. Cada cuánto yo voy viendo como la salida de los productos. Cada cuánto el proceso me va tirando productos ya listos. Les recuerdo, esto es con mis palabras, no tengo una definición formal acá escrita, pero cada cuánto.
del proceso. Ya, entonces, como les dije, este de acá arriba sería la sumatoria de los tiempos. En cambio acá, el tiempo de ciclo sería el máximo tiempo de todas las etapas. O sea, podemos asumir entonces que el tiempo de ciclo va a estar definido por nuestro cuello de botella. Porque nuestro cuello de botella es el que menos unidades puede procesar por minuto, es decir, que es el que más se demora en procesar una unidad, es el que más tiempo se toma en crear o procesar o hacer lo que sea una unidad. Entonces, si nosotros partimos, si es que recién iniciáramos el día, son las 8 de la mañana, iniciamos la producción, la primera unidad, ¿en qué segundo va a salir? La primera unidad va a salir en el segundo 35, porque la primera unidad tiene que pasar por todo este proceso hasta que sale, o sea, les dije la respuesta. Vamos a hacer la sumatoria. Vamos a, entonces primero a ver cuánto se demora en una unidad en cada una de las cosas, porque aquí tenemos que se procesan 6 canastas por minuto, pero ¿cuánto se demora una canasta en ser procesada? Entonces, en selección, se me hizo un poco chica. Ya. En selección tenemos que son 6 canastas por minuto. Entonces, yo quiero saber cuántos segundos o cuánto tiempo se demora en hacer una canasta. Entonces, si yo tengo 6 canastas, se demoran 1 minuto. Una canasta, ¿cuánto se va a demorar? ¿Sí? Para que no me quede en decimal, lo voy a usar mejor en segundos. ¿Sí? A mí siempre me acomoda más como tratar de evitar los decimales lo máximo posible. Porque si no, después vamos a terminar trabajando en 0, tantos minutos. Entonces, mejor 6 canastas son en 60 segundos. Entonces, una canasta, ¿cuánto se demora? En una regla de 3 simple, sería 60-6. Una canasta se demora 10 segundos. ¿Sí? Después para la creación de la canasta, teníamos que hacíamos 3 canastas en 1 minuto, o sea, 60 segundos. Entonces, una canasta, ¿cuánto se va a demorar? 60 y entre 20 segundos. Y luego el empaquetado, teníamos que eran 12 canastas en 60 segundos. Entonces, una canasta sería finalmente 60 dividido en 12, que si no me equivoco es, sí, 5. Cinco segundos. Entonces, aquí tenemos cuánto se demora una unidad en cada uno de los procesos. Entonces, ¿cuál sería mi tiempo de ciclo? Es cada cuánto va saliendo un producto
y está dominado por el cuello de botella. Dijimos que este era el cuello de botella. Entonces, el tiempo de ciclo va a ser igual a 20 segundos. No puede ser más rápido que eso. A mí no me pueden salir unidades más rápido que eso, porque tenemos un cuello de botella. Uy, sorry, es que tengo la cuestión de la camarita que se volvió loca. Ahí lo chiqué. No me puede salir más rápido eso porque tengo un cuello de botella. Entonces, mi tiempo de ciclo es de 20 segundos. En cambio, el tiempo de flujo, yo les dije que era lo que se demoraba una unidad en pasar por todos los procesos y que era la sumatoria de todos los tiempos. ¿Ok? Entonces sería 20 más 10 más 5 serían 35 segundos. Es lo que se demora en pasar todo el proceso. En cambio, el tiempo de ciclo es el máximo tiempo de todas las etapas, 20 segundos. Eso sería todo. ¿Entendieron la diferencia entre el tiempo de ciclo y el tiempo de flujo? ¿Alguno tiene una duda? ¿No? Entonces vamos a pasar a la C. La pregunta C me dice, determine la capacidad del sistema y la utilización de capacidad de cada etapa, suponiendo una tasa de producción de 3 canastas por minuto. Entonces, la C, lo primero que preguntan es la capacidad del sistema. Que eso ya lo calculamos anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la capacidad del sistema, o sea, a la tasa máxima que puede trabajar de mi sistema, está dominado por el cuello de botella. La capacidad del sistema es igual a la capacidad del cuello de botella, porque no puede ser más rápido que eso. Y que si vamos arriba, vimos que nuestro cuello de botella eran 3 canastas por minuto. Entonces esa es la capacidad del sistema. 3 canastas por minuto. ¿Sí? Luego nos piden la utilización de capacidad de cada etapa. No sé si viene la formulita, pero igual la vamos a repasar. La capacidad, la utilización se calcula de la siguiente forma. La utilización es igual a la capacidad del cuello de botella partido en la capacidad de la etapa que estoy evaluando. De la etapa J. Si son 3 etapas, J1, J2, J3. Entonces ahora podemos calcular nuestra capacidad. Voy a recordar, bueno, aquí vamos a poner los datos de nuevo si quieren. Ya, entonces partimos con la capacidad. Capacidad se abrevia con U. Esto es como U. Entonces la capacidad de utilización del primer proceso, de la primera etapa que era selección. Selección. Sería igual a la capacidad del cuello de botella, que tenemos aquí, que es 3 canastas por minuto. Partiendo de la capacidad de la etapa J. La capacidad de la etapa J, si es que lo anotaron y recuerdan, igual está más arriba, lo puedo mostrar, es 6 canastas por minuto. Que esto ya lo calculamos en la parte A, en la parte B lo volvimos a anotar, así que este dato no hay que calcularlo. Sería 3/6, que si lo dividimos,
serían 0,5, que entonces es equivalente a decir una capacidad de utilización. Sí, utilización de capacidad de 50%. ¿Sí? Después la segunda etapa es la de creación canasta. Creación de la canasta. Capacidad del cuello de botella, 3 canastas por minuto. Pero esta es la misma etapa que era el cuello de botella. Entonces, ¿cuál es la capacidad de esta etapa? Es 3 canastas por minuto. Esto sería igual a 1, que correspondería a una utilización del 100%. Finalmente, la capacidad del empaquetado es igual a la capacidad del cuello de botella. Va. 3 canastas por minuto. Partido en la capacidad del empaquetado que teníamos que era 12 canastas por minuto. Esto sería 3 dividido en 12, que es igual a 0,25, es decir, un 25% de utilización. Esos son los resultados. ¿Alguna duda? Hola, ¿cómo llamaste también la utilización? ¿Capacidad de utilización? Ah, ¿Tipo sí, ambas? es que yo tengo que es como, yo le decía como la utilización, ¿cómo lo tengo? Como el factor de utilización, pero en el enunciado le ponen, y la utilización de capacidad de cada etapa. Pero es como el factor de utilización, el nombre de utilización sí o sí va a ir, ¿sí? Vale, gracias. Claro, pero en verdad igual está bien que corresponda como a una capacidad, porque esta funciona como al 50%, esta al 100%, que es el cuello de botella, y esta al 25%. Por eso me enredaba, porque aquí le ponían capacidad, utilización de capacidad, y yo le digo, no sé, factor de utilización. Entonces vamos a la pregunta de... Mientras la leo, la voy a poner aquí, de repente me piden copiar. Ya, la D. Traspasada exactamente 1 hora de trabajo, ¿cuántas canastas han sido empaquetadas? Supongo que uno de los trabajadores de la primera etapa no llega al trabajo en un día cualquiera. ¿Cuántas canastas pueden empaquetarse durante la primera hora de trabajo? Ya. Entonces, pregunta D. Ya, aquí me están preguntando específicamente... Ay, aquí está la D. ¿Por cuántas canastas pueden empaquetarse durante la primera hora? Me están pidiendo unidades. Entonces, no se acuerdan que la llantía pasada yo le puse mucho énfasis como a las unidades de medida, porque en este tipo de preguntas, de procesos, te pueden preguntar muchas cosas. Te pueden decir, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Cuántas unidades puedo sacar? Bla, bla, bla. Entonces, es muy importante saber bien el manejo de las unidades de medida, porque en este caso nos están pidiendo cuántas canastas pueden empaquetarse durante la primera hora. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos todo el rato? Nosotros nos dan como tasa de proceso, la capacidad de cada etapa, y esto está definido en unidad partido en tiempo, ¿cierto? Teníamos 3 canastas por minuto, 10 gramos por segundo, etc. Y nos están pidiendo unidades. ¿Cuántas canastas pueden empaquetarse? O sea, nosotros queremos llegar a esta unidad de medida. Por lo tanto, ¿por qué debería multiplicar yo esto para obtener unidades? Tiempo.
por tiempo. Exactamente. Entonces, esto ¿por qué les puede ayudar? Porque de repente puede ser muy engorroso, pueden sentir que tienen demasiada información. Nosotros hemos calculado muchos números, entonces utilizar esto como para guiarse qué es lo que tienen que hacer en la pregunta es súper útil. ¿Ya? De repente uno se agobia con tanta información. Entonces, aquí hay dos formas de ver la pregunta. ¿Por qué? Si es que yo digo que el proceso recién inició, por ejemplo, son las 8 de la mañana, abrió la empresa y empiezan a producir. ¿Qué pasa? Que la primera canasta va a salir en un T igual a 35. ¿Por qué? Porque recién empezó todo. Entonces la primera unidad tiene que pasar por todo el proceso. Sin embargo, la segunda canasta, ¿cuándo va a salir? Acuérdense que hablamos del tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es como cada cuánto va a ir saliendo una unidad tras otra. Dijimos que el tiempo de ciclo era 20. Entonces la segunda canasta va a salir en un T igual a 55. ¿Sí? Más 20. Y esto se va a repetir para abajo. La tercera canasta va a salir en un T igual a 75 segundos. Porque aquí también le sumé 20 segundos. Entonces, la única excepción es la primera unidad del día. La primera unidad de todo el proceso es la excepción. Luego, todo el resto de las unidades sale cada 20 segundos. ¿Sí? Entonces me están pidiendo ¿cuántas canastas puedo producir en una hora? Cantidad de canastas en una hora. Entonces vamos a recuperar nosotros nuestras capacidades de producción, porque claramente las necesitamos para calcular cuántas unidades salen. Espérense. Ya. Entonces tenemos que el tiempo de flujo, o sea, el primero va a salir a los 35 segundos y el tiempo de ciclo es cada 20 segundos. Eso es lo que nos va a servir para calcular esto. ¿Ya? Recuerden, 20 segundos y 35 segundos. Entonces, ahí nosotros teníamos que salía una canasta cada 35 segundos, que es la primera unidad, y todo el resto de las canastas va a salir una cada 20 segundos. Entonces, nos es más fácil trabajar con segundos. Recuerden, de nuevo, ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran, pueden traspasarlo a minutos, pueden usar horas, pero yo opino que lo más útil en este caso es trabajarlo en segundos. Entonces, ¿una hora cuántos segundos tiene? Yo lo sé memoria, 3600 segundos. Entonces, ¿cuántas canastas salen en 3600 segundos? Partamos con la primera canasta, que es la excepción. Voy a tener una canasta cada 35 segundos, pero eso solamente pasa con la primera canasta. Solamente pasa a los primeros 35 segundos. Entonces lo multiplico por los segundos. ¿Ok? Esto es solo para la primera. La primera canasta del día. Ahora quiero saber qué pasa con todo el resto de las canastas. Entonces aquí ya voy a tener una canasta. Listo, lo tengo calculado. Luego el resto de las canastas sale una canasta cada 20 segundos.
Y me están pidiendo cuántas canastas salen en una hora, en 3600 segundos. Entonces yo quiero saber qué pasa con el resto de los segundos. ¿Cuántos segundos me quedan? 3600 eran en los de una hora, pero yo ya calculé qué pasaba en los primeros 35 segundos. Entonces tengo que ver qué pasa con el resto de los segundos. Entonces el resto de los 35 segundos, y ahí voy a tener qué pasa con el resto de los segundos. Vamos a partir 35. Sé que esto puede sonar medio raro. Si tienen preguntas de esta parte, díganme al tiro, porque sé que puede ser un poco raro. Más, entonces, una canasta cada 20 segundos, que es lo que sale después, por, entonces los 3600 le resto 35 segundos, y quiero ver cuántas voy a producir en 3565 segundos. Esa es la resta. Eso es. Entonces, ¿en qué unidades de medida me va a quedar? Aquí se me cancelan los segundos, aquí también. Y haciendo esta multiplicación y esta suma me va a dar una canasta más, aquí, ¿por qué? Porque se me cancela también el 35 con el 35 y me queda una canasta, que es lo que pasa los primeros 35 minutos, más 3565 dividido en 20, 3565 dividido en 20, es 178,25. ¿Qué unidades? Canasta. Entonces yo voy a tener en total 179,25 canastas. Esos son la cantidad de canastas que yo produzco en una hora. Si es que el proceso recién hubiera comenzado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a mí me hubieran pedido cuántas canastas puedo producir yo desde las 4 a las 5 de la tarde? Desde las 4 a las 5 de la tarde yo asumo que el sistema ya está en funcionamiento. O sea, la primera unidad que salió en el tipo 35, eso ya pasó hace rato y quedó en la historia. Entonces, si es que el sistema hubiera estado en funcionamiento, esto era mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que me sale una canasta cada 20 segundos y me piden cuánto lo hago en una hora, y una hora son 3600 segundos, y hago simplemente esta multiplicación. Se me cancelan los segundos, me quedan canastas, entonces 3600 dividido en 20, y me da igual a 180 canastas. Entonces, si se fijan, son dos resultados distintos. Aquí me da 179,25 si es que el sistema recién hubiera empezado a primera hora del día, y aquí me da 180 canastas si es que el sistema ya está en funcionamiento. ¿Por qué? Por la diferencia de esa primera unidad del día. ¿Alguna duda con eso? No. Ya. Y también me hacen otra pregunta, que es, si es que uno de los trabajadores de la primera etapa no llega al trabajo en un día, ¿cuántas canastas pueden empaquetarse durante la primera hora de trabajo? La primera era la parte de selección, si no me equivoco. Sí, selección.
que teníamos 2 trabajadores que en conjunto podían hacer 6 canastas por minuto. Entonces, me dicen, falta 1, o sea, tengo un trabajador. ¿Cuál sería la capacidad de esa etapa? Si 2 trabajadores pueden hacer 6 canastas por minuto, un trabajador puede hacer 3 canastas por minuto, la mitad. Hace la mitad, asumiendo que todos hacen lo mismo. 3 canastas por minuto. Entonces, ¿me cambia en algo esto? Esto no me cambia en nada porque es igual al cuello de botella. Nosotros habíamos dicho ya que nuestro cuello de botella era 3 canastas por minuto. Y nuestra capacidad del sistema, lo que puede trabajar el sistema, está dominado por el cuello de botella. Entonces no cambia nada. Si es que el cuello de botella hubiera sido más chico, hubiera sido 1 canasta por minuto, ahí cambia, pero es lo mismo. Entonces el sistema, que está dominado por el cuello de botella, se mantiene igual. Entonces no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? La pregunta E. Sí, porque hicimos, esa era la D, sí. Para aumentar la producción del sistema, el administrador de packing considera comprar una máquina para agilizar el tiempo de procesos de la segunda etapa a 12 segundos. Suponga que la máquina tiene un valor de 2 millones de pesos y que cada canasta empaquetada otorga una utilidad de 100 pesos. ¿En cuántos días se pagará la máquina si cada jornada laboral es de 8 horas? Entonces aquí nos están ofreciendo una máquina para mejorar la etapa 2, que nosotros sabíamos que era el cuello de botella. Entonces, para es empaquetado. Me dicen que bajo el tiempo de proceso a 12 segundos. Nosotros sabíamos, ya lo habíamos calculado, que demorábamos 20 segundos en hacer una canasta. Esto era antes. Y ahora lo estoy bajando a 12 segundos en hacer una canasta. ¿Cierto? Entonces, mi capacidad va a cambiar. Entonces, la capacidad de creación de canasta va a cambiar a 60-2. Lo voy a escribir. Si demoro, nuestra capacidad, acuérdense que lo medíamos en unidades partido en tiempo. Entonces yo quiero ver cuántas canastas hago en un minuto, que era lo que habíamos visto. Canastas por minuto. Entonces tengo 12 segundos. En una canasta. Uy. En 60 segundos, que son lo que yo quiero saber, ¿cuántas canastas hago? ¿Cuántas canastas hago en un minuto? Entonces esto sería igual a, X sería igual a 5 canastas, que se traduce que hago 5 canastas por minuto. ¿Sí?
Si me demoro hacer 12 segundos en una canasta, entonces en un minuto hago 5 canastas. 60 dividido en 12, llegaban al tiro, ahí ustedes pueden ver cómo llegar. En el fondo era 60 dividido en 12. Entonces esa es mi nueva capacidad. Y queremos saber en cuántos días yo recupero esta inversión, porque me dicen que costaba la máquina costaba 2 millones, tenemos una jornada laboral de 8 horas, de 8 horas, y que la utilidad por canasta, ¿era? ¿Por canasta? Sí. La utilidad es 100 por canasta. Entonces, si yo quiero saber cuántos días me demoro en pagar estos 2 millones, tengo que saber cuántas canastas voy a producir al día. Porque con cuántas canastas voy a producir al día, voy a tener mi utilidad diaria. Entonces ahí tengo que ir viendo cuánto me demoro en pagar esos 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces lo primero es ver... ver la utilidad diaria. Que está ligado con ver cuánto produjo al día. Entonces partimos. Nosotros teníamos inicialmente 5. Ya, ahora voy a encerrarlo acá porque si no se me va a olvidar. Ahora nosotros producimos 5 canastas por minuto. Esto es ahora. O sea que mi capacidad de todo el sistema cambió. Antes nuestro cuello de botella era de 3 canastas por minuto y ahora podemos hacer 5 con esta nueva maquinaria. Que sigue siendo el cuello de botella porque el resto, la etapa 1 puede producir 6 canastas, la etapa 3 puede producir 12 canastas, entonces 5 canastas, o sea, la etapa 2 sigue siendo nuestro cuello de botella, sigue siendo lo que domina. Entonces, ahora yo puedo producir 5 canastas por minuto. Pero antes yo podía producir 3 canastas por minuto. Entonces, si yo resto esto, voy a tener mi delta. Esto va a ser mi delta de producción. Va a ser un delta. Pero me dicen que trabajo 8 horas. Pero yo tengo esto en minutos. Entonces, ¿qué hago? Si son 8 horas, lo multiplico por 60 minutos. Entonces voy a tener mi tiempo del día, la cantidad de minutos al día, o sea, 8 horas por 60 minutos, voy a tener todo lo que yo trabajo en un día, por el delta de la tasa en la que estoy trabajando, y ahora quiero ver la utilidad diaria, entonces tengo que multiplicarlo por cuánto voy a ganar. Yo voy a ganar 100 por cada canasta. Entonces voy a ganar 100 por canasta. ¿Ya? Aquí lo que nosotros estamos haciendo, estamos viendo cuánto me voy a demorar considerando la ganancia que tengo de la diferencia entre el antes y después. Estamos usando el delta.
Lo voy a escribir. Aquí lo que estamos haciendo es cuánto me voy a demorar en pagar, considerando la ganancia que tengo de la diferencia de las capacidades. ¿Sí? Que en general esto es casi siempre lo que se hace. Ver cómo comparar el antes y después para calcular las cosas. ¿Sí? Quizás lo han visto en algo de economía, algo así. Creo que esto ya lo vimos en otra ayudantía, que comparamos el antes y el después. Entonces, repasemos de nuevo. Tengo las 5 canastas menos 5 canastas por minuto menos 3 canastas por minuto. Ahí voy a tener mi delta de capacidad. Y quiero saber cuánto produzco al día. Entonces tengo canastas por minuto, lo multiplico por todos los minutos que tengo en un día, que son 60 por 8, porque son 8 horas de jornada laboral. Y yo quiero ver la utilidad diaria, así que también lo multiplico por la utilidad. Y esto me va a dar, si lo meto a la calculadora correctamente, me va a dar que gano 240.000 en 240.000 al día. ¿Por qué? Porque lo calculamos, esto es un día, esto corresponde al cálculo de un día, el delta y la utilidad. Ese es el delta de la utilidad. Entonces, ¿cuánto me demoro yo en pagar los 2 millones de pesos? Simplemente tengo que dividir los 2 millones de pesos en lo que gano por un día. Por lo tanto, los 2 millones lo divido en lo que gano al día. Y esto me va a dar igual a... me equivoqué. Creo que metí esto mal a la calculadora. ¿Nadie más lo está calculando? Esto es, no es 240. Al día. Si alguien tiene calculadora y tiene ganas de corroborarlo, feliz de que me ayude. Sí, es 96.000 al día. Entonces, los 2 millones lo divido, ahora sí, por estos 96.000 que gano al día. Y me daría que... me demoro 20,83 días. ¿Sí? Eso sería lo que yo me demoro en pagar estos 2 millones de pesos, considerando la diferencia entre antes y después de mis capacidades. Este es como el delta. Este es el delta de lo que gano al día, porque en el fondo, claro, no voy a ganar 96.000 al día. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo a 5 canastas por minuto. Pero para saber cuánto nos vamos a demorar en pagar, voy a usar ese delta. Estoy ganando 96.000 al día más. ¿Alguna duda con este?
¿no? Bueno, quedan 10 minutos. Había un ejercicio 2 que no lo vamos a alcanzar a hacer, pero vamos a leerlo. En verdad es más fácil que el ejercicio 1, que el que hicimos ahora. No tiene algo más engorroso ni nada, pero lo vamos a leer rapidito. En un taller de mueblería fina, fabrica 2 productos, sillas y mesas, los cuales son vendidos conjuntamente como comedores para 4 personas. Dentro del proceso de fabricación existen 4 actividades principales: corte, ensamblado, barnizado y empaque. Entonces estas 4 actividades principales serían como nuestras 4 etapas. Primero corte, ensamblado, barnizado y empaque, y ahí sale el comedor. Ese es el orden que tiene que seguir. Cada una de estas actividades es atendida por un mueblista, siendo la dotación de personal del taller de 4 trabajadores. O sea, para cada etapa yo voy a tener un trabajador, y en total son 4 trabajadores. Eso quiere decir. Tiene una jornada laboral de 8 horas también. El detalle de las actividades con sus respectivos tiempos de consumo se presenta a continuación. Y ahí podemos ver cuánto se demora en realizar cada etapa. O sea, la silla en corte se demora 0,3 horas y en mesa se demora 0,8 horas. Entonces aquí no nos están dando las capacidades, me están dando el tiempo que se demora en cada etapa. Acuérdense que la capacidad es unidad por partido en tiempo. Entonces, para yo sacar la capacidad de cada una de estas etapas, tendría que saber cuántas unidades puedo producir en una hora. ¿Ya? Esto es distinto al ejercicio 1, que en el ejercicio 1 nos daban las capacidades de producción directamente, acá no. Entonces el primero dice analice el proceso para un día laboral indicando la capacidad y utilización de cada etapa, el cuello botella, la capacidad del sistema, el tiempo de flujo, el tiempo de ciclo. Ya, aquí te piden calcular todos los datos de uno. Entonces hay que hacer el dibujito. Quizá alcanzamos a hacer, quizás dejar establecido como el diagrama para que así se les haga más fácil después hacer el resto de los ejercicios. Paula, ¿Sí? la ayantía de la tarde, ¿vas a partir por el ejercicio 1 o el segundo? La verdad debería partir por el ejercicio 1. Pero le voy a comentar al profe que, por ejemplo, no alcancé a hacer el ejercicio 2 completo. A ver si así mejor hago el 2 y ahí ustedes tienen los 2 videos. ¿Ya? Yo no puedo publicar en web cursos. No sé por qué le dije al profe si me podía dar como autorización. Pero no sé, no puedo. Entonces le voy a decir a él que avise o algo así por mí. ¿Ya? Gracias. Sí. Ya, entonces. Entonces nosotros vamos a tener primero el corte. El proceso de corte, de ensamblado, barnizado, y empaque. Esas son nuestras 4 etapas. Y nos dicen que cada una de estas actividades es atendida por un mueblista. Entonces, nuevamente aquí tengo a una persona, acá también, una persona y una persona. Me dicen que esto los venden en conjunto. Sí, los cuales tenemos sillas y mesas y son vendidas conjuntamente como comedores. Entonces yo tendría que calcular cuánto me demoro en hacer el comedor en cada uno.
yo tenía, vamos a poner aquí, tenía silla, mesa, corte, ensamblado, barnizado y empaque. Tenía 0,3, 0,5, 0,2, 0,5, 0,2, 0,2 horas. Y 0,8, 0,3, 0,4, 0,8, 0,3, 0,4, 0,3. Entonces ahora yo tendría que ver el 0,8 más 0,3, 1,1. Ya, mira, creo que mejor voy a tratar de resolver este ejercicio en la tarde, porque aquí nos vamos a quedar como demasiado cortos, o sea, la llantía se termina en 4 minutos. Y eso, así que si después quieren ver cómo resolver este bien, voy a tratar de hacerlo en la tarde, les voy a avisar. Si no, igual después puedo ver si es que puedo subir un video, si es que no lo hago en la tarde, para que tengan como el ejercicio entero, ¿sí? Pero traten de resolverlo igualmente, con todo lo que ya vimos. Si alguien no alcanzó a copiar algo, dígame, puedo subir ahora. El ejercicio 1 es mucho más completo, así que el ejercicio 2 deberían poder hacerlo perfectamente, ¿ya? Así que eso. Gracias, Pablo. De nada, Gracias, Paula. que estén bien. Igual. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Paula. Chau. Chao.